Es increíble cómo una idea puede marcar a un individuo, diferentes grupos humanos, a la sociedad en general, el gobierno y sus políticas. Las ideas, que surgen como elementos que transforman la realidad de injusticia de una gran cantidad de seres humanos, resultan ser mucho más que simples ideas. Sin embargo, hay ideas que se contraponen unas a otras, y que quienes crean y multiplican estas primeras saben que es necesario para mantener la realidad del status quo. Consideremos esta idea. Si se elevan los impuestos a los más ricos, la creación de empleo disminuirá. Esta es una idea versículo de fe de los estados modernos neoliberales. Sin embargo, en la historia de la humanidad han existido ideas que se contraponen a la realidad y la justicia, como por ejemplo la idea de que las personas negras no tenían los mismos derechos que las personas blancas. Un antropólogo que considere esto y plantee un estudio en base a esto el día de hoy produciría algo tan nefasto como un gobierno que cree que los ricos son creadores de empleo y por ello no se les debería cobrar impuestos elevados. El pago de más impuestos de los ricos sería un avance en la reducción de la pobreza y el hambre mundial solo si se tributa a un Estado producto del triunfo de la implantación de un nuevo modelo político, económico, social y cultural, lo cual nos pone en la posición en la que el caso en el que los ricos tributen más deberían hacerlo en un Estado moderno de democracia participativa no serviría de nada siempre que estos sistemas de gobierno tienen altísimos índices de corrupción y robo de los recursos que se tributan. Ideas que ayuden a solventar la pobreza, la desigualdad, el hambre, el analfabetismo, la prostitución, los sin techo y la seguridad humana resultan ser ideas que ayudan a construir un mundo más justo para todas y todos. Según el Banco Mundial, en el mundo hay cerca de 150 millones de personas en condición de pobreza extrema. La pobreza extrema, definida como la situación de quienes viven con menos de 1,90 dólares al día. Con la pandemia de COVID-19 se disparó la pobreza extrema y la pobreza extrema en América Latina. Se estima que la pandemia del COVID-19 empujará a entre 88 y 115 millones de personas a la pobreza extrema este año. En la mayoría de los casos, los gobiernos se endeudaron para inyectar fondos de emergencia en los sistemas de salud y entregar ayudas directas a las familias más vulnerables y a las empresas más afectadas por una recesión que hizo que la actividad económica cayera casi un 8% en 2020. Los ricos deberían pagar más impuestos porque son ellos quienes más dinero obtienen del mercado. Los trabajadores producen riquezas, producto del valor agregado que su trabajo genera en las mercancías, y el dueño de los medios en que se producen sencillamente se lleva la mayor tajada. Sostener un Estado moderno resulta demasiado costoso, costo que en su mayoría asume la clase trabajadora, y quienes más dinero poseen deberían financiar en mayor medida tanto el problema de la pobreza mundial como el problema del sustento fiscal de las naciones. Entre solventar la pobreza extrema que aqueja a cientos millones de personas en todo el mundo, hasta asumir la carga fiscal que requieren los estados modernos. Esos serían dos factores definitivos para considerar favorable el hecho de cobrar más impuestos a las personas más ricas. Así pues, evidenciamos una problemática completamente urgente, como la pobreza extrema que genera hambre y desigualdad entre la población. Si los más ricos pagan más impuestos, se lograrían financiar múltiples programas públicos de subsidio y apoyo a estas personas en múltiples condiciones de vulnerabilidad. Quienes más dinero poseen deberían el Estado cobrarle más impuestos, sobre todo a aquellos capitales que reposan en las arcas bancarias sin ningún tipo de uso-beneficio, y de esta forma reducir la desigualdad tributaria y la injusticia social que existe en los diferentes países del mundo y Latinoamérica.